Buenas noches, mis amados hermanos, amigos queridos. Dios los bendiga desde donde quiera que ustedes me estén viendo en esta noche, aquí en el Ecuador, aquí en Quito. Y quiero agradecer por este tiempo en que nos vamos a conectar, vamos a estar juntos y vamos a transmitir este mensaje hermoso que de todas maneras nos ayudará en este tiempo que estamos en casa a ser muy positivos, muy importantes, valorar mucho la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y también, hermanos, poner en práctica, porque todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Espíritu nos enseña, todo lo que la palabra nos enseña, lo más lindo de todo es que los cristianos lo sepamos poner en práctica para que nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean de bendición, nuestras vidas sean siempre honrando a Dios por nuestra obediencia a Él. Yo el día de ayer prediqué porque estamos en una semana que la denominamos la Semana de Pasión, la Semana Santa, como quiera que sea llamada, pero es la última semana que el Señor Jesucristo pasó en esta tierra. El día de ayer hablamos sobre la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo y hablamos un poquito lo que aconteció, que Jesús fue ovacionado, que Jesús entró como un rey de paz, que Jesús entró al templo, lo purificó, Jesús vio a Jerusalén y lloró, y todas las actividades que en ese día Jesucristo realizó. Ahora, mis amados hermanos, queremos hablar de la primera palabra. Pasaron algunos días y todo cambió. Aquel ingreso a Jerusalén de una forma espectacular, impactante, que podría haber llevado a pensar que estaba entrando una persona muy importante, que le iban a dar las mejores comodidades en la ciudad, porque iban a disfrutar de su presencia en el tiempo que él iba a pasar. No fue así. Nosotros sabemos que a los pocos días, por la influencia de los fariseos, de los religiosos de aquella época, la gente cambió. Jesús fue crucificado. Y la Biblia narra de 7 palabras o 7 expresiones que se pronunciaron en la cruz. Hoy quiero hablar de la primera. La primera está escrita en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 33 en adelante. Permítanme leerle para meterles un poquito en el contexto de la historia y que podamos mirar lo que aconteció. Dice así la Biblia: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, esto es, también se burlaban de él. Los soldados, vemos que gobernantes, religiosos, el pueblo, la muchedumbre, estaba frente a Jesús burlándose. Ahora, mis amados hermanos, la primera palabra es titulada o es llamada según la Escritura: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta palabra es conocida dentro del contexto cristiano como la palabra de perdón o la palabra de intercesión. Es una oración que Cristo emite desde la cruz del Calvario, pidiendo y clamando por la misericordia de su Padre, tratando de contener la ira de Dios. Y cuando hablo de la ira de Dios, hablo en una buena expresión. ¿A qué padre le gustaría mirar que a su hijo lo sometan a un dolor tan grande y de forma tan injusta, hermanos? Si hay gente que tiene dolor cuando su hijo es maltratado, aún mereciendo el castigo, ¿qué padre se sentiría contento al mirar que a su hijo lo tratan de tal forma cuando él lo envió para bendecir a esa gente, para darle esperanza a esa gente, para darle vida a esa gente, para darle paz a esa gente, para traer salvación a sus vidas? Esta oración, llamada la oración de perdón o la oración de intercesión, es una oración donde Jesucristo muestra su esencia, su amor, pidiendo al Padre que perdone a sus agresores. Jesús había pasado por momentos muy desagradables, un juicio injusto, totalmente injusto,
levantaron falsos testigos. Herodes y Pilato no sabían qué hacer. Se enviaba a Jesús Herodes, Herodes mandaba a Pilatos, Pilatos volvía a recibirlo. No sabía qué hacer porque Pilatos aún reconoció: nada malo encuentro en este hombre. Luego es sometido a gritos injustos, ofensas desagradables. ¿Y quiénes gritaban? Los mismos que en el Domingo de Ramos le gritaban y le alababan y lo exaltaban. Los mismos ahora pedían la crucifixión. Y no solamente la crucifixión, las ofensas que de su boca decían, ¿no?, maltratando a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Otros fue sometido a una decisión del pueblo y lo rebajaron a ponerlo al nivel de Barrabás y Jesús. Las tinieblas y la luz, el odio y el amor, la violencia y la paz. Fue sometido. Qué dolor y qué degradación la que vivió Jesús cuando lo pusieron junto a Barrabás para que el pueblo escoja. Pero eso fue lo de menos. El dolor mayor fue que la gente prefirió a Barrabás y solicitó la crucifixión de Jesús. Más adelante, él es sometido a azotes. Lo azotaron brutalmente, sádicamente. Luego lo empiezan a golpear al Señor Jesucristo. Lo empiezan a escupir. Los soldados se burlan y le ponen una corona de espina. Luego tiene que cargar una cruz y caminar por la vía dolorosa, como se la conoce, cargando la cruz que nos correspondía a nosotros, siendo ofendido en todo el trayecto, hasta que llegó al monte Calvario, al monte de la Calavera, y fue acostado en una cruz perforada sus preciosas manos y también sus preciosos pies. Siendo levantado, la Biblia dice que la gente se burlaba. A otro salvó, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Jesús nunca respiró o emanó o pronunció una palabra de odio sobre sus agresores. No. La Biblia dice que levantó una oración: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Quiero hablar de estos 3 puntos: Padre, perdónales y no saben lo que hacen. Hermanos amados, amigos que nos están escuchando, Jesús oró al único que tenía la potestad de perdonar. Jesús nos enseñó en esta tierra y dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces él sabía a quién se estaba dirigiendo. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, él les concederá, si están de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. Entonces Jesús sí sabía a quién se estaba dirigiendo, aquel que tenía la capacidad de conceder la oración, la petición de su Hijo, al único que podía mirarlo con amor, al único que podía escucharlo y responderle a su petición. Hermanos amados, quiero decirles, mis amados hermanos, Jesús enseñó en esta tierra a amar a nuestros enemigos. Si yo le voy a leer Mateo capítulo 5, 44, dice la Biblia: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Jesús tenía que, con su ejemplo, demostrar hoy, en el momento más duro de su vida, en el momento más difícil de su vida, tenía que cumplir su palabra, tenía que poner ejemplo a la iglesia que se habría de formar a partir de la cruz y del Espíritu, y cuando descendió el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Él tenía que dar un ejemplo. Si nos mandó a amar a nuestros enemigos, allá abajo estaban todos sus enemigos. Estaban todos sus enemigos. Y él no dijo: Dios, Padre querido, mándales truenos, relámpagos, que descienda fuego y que se acabe toda esta multitud perversa que no me entendió y que sádicamente me ha tratado. Tú has presenciado, Señor. No, él oró pidiendo misericordia.
pidiendo misericordia. Oró al que tiene una respuesta de amor. Oró a aquel que Jesús sabía que no le iba a defraudar. La intimidad de Jesucristo y su Padre fue perfecta en esta tierra. Y Dios le iba a escuchar y a responder positivamente su oración. Hermanos amados, en estos momentos que estamos viviendo, estas pandemias, este momento que estamos en nuestra casa, es tiempo de orar a aquel que puede respondernos. Es tiempo de interceder por aquellos que necesitan nuestra oración. Es tiempo de orar al Padre. Es tiempo de voltear nuestros ojos hacia el cielo. Jesús, si miraba hacia la tierra, estaba mirando odio, venganza, perversidad, sadismo. Miraba hacia abajo, miraba eso. Pero miró hacia el cielo y miraba a un Dios y Padre que le amaba y que le iba a oír su oración. Ahora que estamos en nuestros hogares, es tiempo, querida iglesia y queridos amigos, de orar al Padre y pedir que su misericordia sea sobre todo. La segunda parte, mis amados hermanos, Jesús dice, perdónales. Intercedió por sus enemigos a pesar del daño que le proporcionaron. Hermanos, Jesús estaba cumpliendo con lo que enseñó. Ama a vuestros enemigos. Jesús estaba amando a sus enemigos. Jesús, con su ejemplo, en el momento de mayor dureza en su vida, honró lo que enseñaba y predicaba. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a entender que si Jesús perdonó a ellos, ¿no? Jesús perdonó a ellos o pidió perdón para ellos. Jesús siempre está, hasta hoy dice la Biblia, a la diestra del Dios Padre, pidiendo perdón por cada uno de nosotros. Y pidiendo perdón por una humanidad que le da la espalda, intercediendo, solicitando, Padre. Algún día van a escuchar la palabra. Nosotros sabemos por la Escritura que no todos oirán el mensaje de Dios. Unos quizás hoy mismo escuchándome a lo mejor están burlándose. Hoy mismo otros escuchándome estarán reflexionando. Y hoy mismo otros escuchándome dirán, Señor, sí, Señor, necesito tu perdón. Jesús es un Dios que nos ama y que estaba dando su vida en la cruz del Calvario, derramando su vida en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Querida iglesia y queridos hermanos, si hoy estamos en nuestros hogares y podemos levantar nuestra voz a aquel que nos puede escuchar, primero pidámosles a Dios que perdone a la gente que nos ha hecho daño. Recuerde que cuando Jesús enseñó a orar, hermanos, nos enseñó primero a dirigirnos al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y dentro de los puntos de la oración del Padre nuestro, la Biblia dice, perdona nuestras ofensas así como ya perdonamos a los que nos ofendieron. Hermanos, si Jesús, viviendo el drama y el dolor y el sufrimiento que hombre alguno no ha vivido en esta tierra, no. Por eso la Biblia dice que Él es varón de dolores. Él conoce cualquier dolor que estés pasando o cualquier dolor que te hayan ocasionado. Dios lo conoce y Jesús vivió dolores mayores a eso. Y por esta razón, Él tiene la autoridad para enseñarnos y en la oración del Padre Nuestro decirnos, Padre, perdona a nuestros deudores así como ya perdonamos. Si usted piensa que no tiene la capacidad de perdón, entonces no tiene a Cristo en su corazón. Porque Cristo nos enseña a perdonar. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en cada uno de nosotros, entonces tenemos facilidad para pedir perdón por aquellos que nos han hecho daño. Hoy estamos en nuestros hogares. Quizás es tiempo de conversar con nuestro cónyuge y hablar con él o ella y pedirle perdón o perdonarnos mutuamente. Es tiempo de sanidad. Es tiempo de una conversación en donde la relación se mejore, se restaure para salir renovados.
para salir renovados. Tenemos ahí a nuestros hijos. Quizás es tiempo de conversar con ellos, de dialogar con ellos, de reírnos con ellos, pero también de perdonarles sus errores. Perdonar no es pasar por alto, no es evitar corregir. Nosotros corregimos, pero perdonamos. Corregimos, pero no nos debemos resentir, porque Cristo pone en nuestro corazón su amor y su perdón. Es tiempo de perdonarnos entre hermanos. A veces hay dificultades en los hogares, en donde se forman dificultades a tal punto que hay resentimientos guardados. Es tiempo de perdón entre padres e hijos, porque los padres a veces cometemos el grave error de tener preferidos y sin mala intención dañamos la autoestima y afectamos la vida de nuestros hijos. Tiempo de perdón entre padres, tiempo de perdonar a nuestros parientes. Como es un tiempo de reflexión, hay veces decimos, ya no encuentro más que hacer. El Espíritu Santo te va a permitir que pienses en la persona que tienes que perdonar. Y quizás por internet, por WhatsApp, puedas recordarle el amor que le tienes. Y si tienes el valor, puedes decir, olvidemos toda situación y perdonémonos en el nombre de Jesús. Jesús dijo, perdona a mis enemigos. Perdónale, Señor. ¿Merecían perdón? Desde entre la lógica humana, no merecían perdón. Pero la lógica humana no se compara con los pensamientos de Dios. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si pensaría Dios como nosotros, este mundo ya se hubiese terminado. Y cada uno de nosotros sería fulminado en este instante. Es tiempo de perdonar. Perdona a tu compañero de trabajo. Perdona a tu jefe. Perdona a quien tengas que perdonar. Es tiempo de sacar el resentimiento de nuestro corazón. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hermano, qué llamado y qué mandamiento del Señor, muy duro de cumplirlo. Pero tenemos que hacerlo, porque Cristo en la cruz nos enseñó a pedir al Padre perdón para los que nos hacen daño. Pero también en la cruz nos enseñó a perdonar a los que nos hacen daño. Entonces, esta palabra dice, Padre, Jesús oró a quien debía orar, a nadie más. Miren con el respeto que tiene la gente, a la religión, a la tradición, yo quiero decirle. La Virgen María estaba frente a la cruz. Y Jesús nunca se dirigió a la Virgen en una necesidad tan importante. Él levantó su voz al Padre de los cielos. Y luego bendijo a María, que en otra palabra podremos hablar de este tema. Oremos al Padre en el nombre de Jesucristo, guiados por su santo y precioso Espíritu, para que Dios haga un milagro en todo lo que estamos viviendo. Y por último, en oración, el Señor apela, argumenta, Padre, perdónales. ¿Pero por qué? Porque no saben lo que hacen. No están entendiendo lo que están haciendo. Lo están haciendo por ignorancia. Hermanos amados, podríamos hablar de 3 grupos ahí. Unos eran los romanos que ejecutaron la muerte a pedido del pueblo. Otros eran la muchedumbre que estaban solicitando la muerte de Jesús porque se dejaron llevar por la influencia de los fariseos y religiosos de la época. Ellos solamente repitieron lo que la gente les pedía que hagan. Recuerde que los fariseos buscaron, los sacerdotes buscaron, Anás y Caifás buscaron testigos falsos y estaban maquinando entre la gente maquinando para que se vayan en contra de Jesús. Y la gente, como dicen muchas veces los borregos, solamente repiten lo que los perversos quieren que digamos. Y ellos repitieron
lo que ellos quisieron. Gente que estaba ignorante, en ignorancia de lo que hacía, aunque su conciencia sabía que estaban pidiendo la muerte de un justo. Pero ahí estaban los religiosos y estaba Judas. Ellos lo hicieron con conciencia. Ellos lo hicieron con conciencia. Judas fue a vender a Jesús. Y cuando Jesús fue entregado, Jesús le llamó de amigo a Judas. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le estaba diciendo claramente, no importa lo que tú hagas, pero mi amistad para contigo sigue siendo la misma. Le estaba diciendo, te amo, Judas, qué pena qué pena lo que estás haciendo. Qué pena lo que estás haciendo. Le estaba dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando las personas tienen ambición al dinero y tienen cauterizada su conciencia, no pueden mirar a Jesús. Los fariseos no pudieron mirar a Jesús, ellos no eran ignorantes, ellos conocían la ley, conocían las profecías, conocían lo que estaba aconteciendo, lo que estaba cumpliéndose, ellos sabían, ellos tenían claro. Pero cogieron a la muchedumbre y les empujaron a pedir la muerte de nuestro Señor y Salvador. Todos sabemos que se estaban cumpliendo las profecías. Todos entendemos que era necesario que Cristo muera. Pero debemos entender que Jesús estaba diciendo, no saben lo que hacen. El apóstol Pedro, predicando en el libro de los Hechos, dijo estas palabras. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aún Pedro reconoció que muchos actuaron por ignorancia. Quizás mucha gente que nos está escuchando, hermanos, nosotros ya no somos ignorantes. Nosotros sí conocemos qué es obedecer a Jesús y qué es desobedecer a Jesús. Qué es honrar a Jesús y qué es no honrar a Jesús. Sabemos lo que es vivir una vida piadosa conforme a la Escritura. Y sabemos lo que es vivir una vida hipócrita, disfrazando nuestras vidas cuando vamos a un templo físico, pero viviendo una vida diferente en el día a día. Hoy no somos ignorantes los cristianos, los que conocemos la palabra, los que estudiamos la palabra. Por eso es que el Espíritu Santo nos va cambiando y cada día buscamos parecernos más y más a Jesucristo. Los cristianos no somos ignorantes, no somos. Los cristianos muchas veces podemos pecar como Judas. Conociendo a Jesús, vendemos a Jesús. Conociendo a Jesús, traicionamos a Jesús. Los sacerdotes de esta época, hay religiones que conocen la Escritura. Por años la han tenido en sus manos, pero no se atreven a decir la verdad, porque no quieren cambiar la historia de su tradición religiosa. Ellos un día darán cuenta a Dios. La gente ignorante es aquella que cree en Dios a su manera, porque no conoce la Escritura. Amigo querido, el Señor Jesús pidió perdón por ti y por mí, pero para que a partir de ese día la gente pueda volcar su mirada a Jesús. Del monte Calvario, cuando Jesús expiró, bajo un centurión, un militar, salió de aquel lugar, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, él escuchó las palabras y reflexionó sobre su vida y reconoció que Jesús es el Señor. Y cuando descendió, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y según los historiadores bíblicos, dicen que este hombre se volvió un prosélito de Jesús, un seguidor de Jesús. Yo te quiero decir en esta noche, si tú estás escuchando por primera vez un mensaje sobre lo que significa la palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, entonces es tiempo de entregar nuestra vida a Jesucristo. Agradecer por el perdón que se extendió hasta tu vida y la mía. Y decirle al Señor Jesucristo, mi Dios, te entrego mi vida. Gracias por pasar por alto los tiempos de mi ignorancia. Gracias por pasar por alto los tiempos de mi religiosidad. Quiero a partir de esta noche tener una comunión contigo. Quiero vivir
una vida diferente contigo. Quiero tener una relación maravillosa contigo como tú, que te atreviste a hablarle al Padre y pedirle perdón por mis pecados y los de la humanidad. Dios te ama. Dios nunca va a rechazar un corazón que se arrepiente, que reconoce la necesidad de su amor. Es tiempo de reconocer los hermanos en Cristo. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de aceptar el perdón y la restauración de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de orar. Para los que no conocen a Jesús, es tiempo de entregar lo más valioso que tenemos. Si esta pandemia nos deja una enseñanza, es que lo más valioso que tenemos es la vida. Deben haber muchos carros de lujo parqueados, muchos edificios de lujo vacíos, muchas cuentas corrientes que no las pueden disfrutar. Los aviones para viajar, los cruceros están parados. Todo lo que aparentemente hace feliz a la gente está estancado. Estamos encerrados, pero no para sentirnos mal, no para hacernos daño en nuestra forma de pensar, no para afectarnos en nuestra psiquis. Estamos encerrados para entender que lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Y tu vida le pertenece a Dios. Devuélvesela, entrégasela y dile a Dios: estoy aquí. Gracias por la palabra de perdón que exclamaste en la cruz del Calvario. Gracias porque esa palabra hasta hoy no ha perdido su efecto. Y gracias porque esa palabra te puede convertir en un hijo suyo. Entrégale tu vida y disfruta de Dios. Gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Bendito sea tu nombre siempre, Señor. Ahora te agradezco, Dios amado, que a las personas que están haciendo una oración o que están entregando su vida, la recibas en tu reino, Señor. No te agradezco porque es una decisión mía, no, es el amor tuyo derramándose sobre cada vida. Solo estoy compartiendo, Señor, lo que tú me has enseñado. Estoy compartiendo lo que yo he vivido, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a las personas, Señor. Y te agradezco por cada hermano de la iglesia que pueda ver este mensaje en cualquier parte del mundo, que pueda reflexionar que nuestra oración es al Padre, que debemos pedir perdón por los que nos hacen daño y que tenemos que buscar al único que nos puede responder nuestra oración. Aunque parezca ilógico e irracional, Dios, gracias por este tiempo de encierro, porque este tiempo de encierro nos permite tener comunión contigo, reflexionar por la palabra y avanzar. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por haber invertido este tiempito conmigo y con el Señor y conmigo, perdón. Gracias por haber invertido este tiempito. Esperamos que el Señor te haya hablado, que el Espíritu Santo te hable y te guíe a una experiencia maravillosa de un cambio, que sea mente, corazón y pies. Cuando salgamos de la pandemia, salgamos a caminar como Jesucristo, a amar como Jesucristo, a pensar como Jesucristo, a hablar como Jesucristo y a vivir como Jesucristo. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana con la segunda palabra. No te pierdas, a las 7:30 vamos a disfrutar de la segunda palabra. Les amo en el Señor y Dios les bendiga siempre. En el nombre de Jesús. Amén.